Eh, Gracias, le doy las gracias a los pastores por este privilegio de poder llevar el mensaje de Dios en esta mañana. Vamos a comenzar con una oración y luego entramos en la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias Señor por este sábado. Gracias Dios por este espacio y este tiempo que tú has separado para que nosotros podamos enfocarnos exclusivamente en ti. Gracias, Padre, porque como iglesia estamos unidos a través de la tecnología y, Señor, el templo también está abierto. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tú nos hablas. Te pido que me utilices como instrumento, que no sea yo hablando, sino que seas tú, que tu Espíritu Santo llegue a los corazones de cada uno de nosotros y podamos escuchar tu palabra y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por este privilegio. Toda la gloria y toda la honra es como siempre, exclusivamente para ti. Amén. 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 Aquí. El versículo clave o los versículos claves de esta mañana se encuentran tanto en Mateos como en Marcos. Sí, voy a leerlos brevemente y dicen, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ese se encuentra en Mateos 16:6. Y la versión de Marcos se encuentra en Marcos 8:15, dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El estudio bíblico, el mensaje de esta mañana, tiene dos maneras de verse, pero es el mismo mensaje. Uno se encuentra en Marcos, otro se encuentra en Mateos, y ambos se complementan y hacen que el mensaje sea más completo y que nosotros lo podamos entender a lo que a algunos se le quedó, el otro lo cogió y viceversa. Pero para poder entender el contexto de estos dos versículos, es importante entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y sucedía que en ese momento tenemos a Jesucristo, bueno, todavía no había hecho su muerte y resurrección, tenemos a Jesús hombre caminando en esta tierra y estaba haciendo un sinnúmero de milagros. Y entre esos milagros que estaba haciendo, estaba sanando enfermos, estaba liberando personas endemoniadas y también estaba multiplicando panes y peces. Todo esto estaba sucediendo mientras Jesús estaba acompañado de sus discípulos. Así que ellos estaban mano a mano con él, viendo todo lo que estaba sucediendo. Y aquí está la historia que quizás todos conocemos, porque una de las primeras historias que nos enseñan desde jóvenes en la iglesia, bueno, desde niños, en mi caso en mi iglesia se llamaba desde párvulos, así que desde muy pequeñito estamos hablando de cómo Jesús multiplica los panes y los peces. Y voy a hacer estas dos veces que Jesús lo hace. O sea, no solamente una, sino dos veces. Y en ambas ocasiones estaban los discípulos presentes. La primera vez que Jesús los multiplica, Jesús multiplica 5 panes y 2 peces. En la primera ocasión habían 5,000 hombres. Y a raíz de esta multiplicación se recogen 12 cestas llenas de panes y lo que sobró de los pececillos. Esta historia bíblica se puede encontrar ambos en Mateo y Marcos. Solamente voy a referirme a Marcos para ser más puntual en el mensaje. En Marcos se encuentra en Marcos 6, del 31 al 44. Y interesantemente, en el versículo
52, más adelante en esta historia de Marcos, voy a leer este versículo porque va a hacer sentido con lo que más adelante vamos a decir. Estamos hablando acá de los discípulos, y los discípulos aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Así que vamos a ver acá la figura de los discípulos siendo actores presentes en cada uno de estos milagros que Dios estaba haciendo. Y como les dije, ya habían pasado una serie de milagros. Y cuando Jesús multiplica estos panes y estos peces, ellos no habían comprendido lo que estaba pasando. Y nos dice la palabra de Dios que era porque tenían endurecidos sus corazones en ese momento todavía. La segunda vez que esto sucede, lo de la multiplicación de panes y los peces, en este contexto, acuérdense que Jesús estaba haciendo todos estos milagros y la gente que estaba alrededor estaba asombrada de que esto estuviese sucediendo. Así que cada vez que Jesús hacía esto, las personas iban tras él y lo seguían. Y debe ser fascinante como uno está viendo como una persona está sanando enfermos, liberando endemoniados. Cuando es a mis familiares quizás que le está sucediendo eso, obviamente eso me va a atraer a Jesús y a lo que está sucediendo. Así que no era para menos que estas personas estuviesen 3 días con Jesús. Y ese es el contexto que sucede este segundo milagro de la multiplicación. Lo podemos ver en Marcos 8, del 1 al 9. Y Jesús dice, en aquellos días, la palabra de Dios todavía no habla Jesús, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviara en ayunas a su casa, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Varias cosas que quiero mencionar acá es que este milagro sucede, ya había sucedido el milagro anterior de la multiplicación de los panes y los peces. Y los discípulos aún preguntan, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? De nuevo, los discípulos no veían cómo esto era posible. No podían entender cómo íbamos a alimentar a esta multitud. Un dato que me pareció interesante anotar es que en una de las ocasiones lo que se recoge estaba en canastas y en la otra ocasión lo que se recoge estaba en cestas. Y esto lo traigo para decir que son estos datos bíblicos los que nos llevan a entender que no es un Jesús simbólico, sino que esto sucedió históricamente, porque las canastas y las cestas son de diferentes tamaños. Las canastas vienen siendo más pequeñas, tipo lo que uno aguanta en su mano, y las cestas son más una caja. Nada, ese dato lo leí y me pareció bien interesante, es que es como que, wow, cómo en las pequeñas palabras, cómo afirman nuestra fe, que al Jesús que le servimos, en realidad caminó sobre esta tierra y no estamos hablando de un Jesús simplemente sí, simbólico y que es para llevar un mensaje abstracto.
Ok, vuelvo al mensaje de nuevo, disculpen esa tangente. Ok, entonces, ya tenemos ese contexto histórico. Todo esto que estamos hablando es importante porque es lo que sienta las bases del mensaje verdadero de esta mañana, que se encuentra, y si lo quieren buscar conmigo, se encuentra, volvemos, tanto en Mateo como en Marcos. En estos momentos voy a leer el de Mateo. Mateo 16, 1 al 12, dice, y leo la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Qué es la levadura? Yo tengo acá en el internet algunos análisis muy científicos de qué es la levadura, y pudiéramos irnos quizás adentrarnos en ese mundo, pero quiero mantenerlo un poco más simple. Tenemos un producto y tenemos la levadura, un agente externo a ese producto. Cuando le añadimos al producto original la levadura, se produce una reacción. Y gracias a esa reacción, vamos a tomar el pan. Gracias a la añadidura de la levadura a la masa, el pan cambia su esencia y se ensancha, crece. Así que el producto original ha sido alterado por la levadura que se le añadió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Porque Jesús está usando estas palabras de levadura y de pan. Esta historia bíblica comienza hablando de los fariseos y de los saduceos. Y si nos vamos al recuento de Marcos, también se menciona a Herodes. Marcos 8, 11 al 22, se menciona a Herodes cuando Jesús habla de que nos cuidemos de esa levadura, la levadura de Herodes. Entonces tenemos que detenernos para entender esta figura. ¿Quiénes son los fariseos? ¿Quiénes son los saduceos? Y también, ¿qué representa la figura de Herodes? Pues les cuento que los fariseos representan el legalismo religioso.
Los fariseos, como todos sabemos, creían en la palabra de Dios, creían en la ley y en los profetas, creían en que la vida había que vivirla de acuerdo al orden establecido por Dios. Y eso se escucha muy bonito. Y incluso diríamos amén, así sea. Pero los fariseos añadieron a la palabra de Dios. Comenzaron a poner reglas muy estrictas para, en su mente, poder cumplir la palabra de Dios. Y lo que es peor, comenzaron a enseñar que seguir esas leyes era lo que nos justificaba, es decir, lo que nos justifica ante Dios, lo que nos salva. Y al hacer eso, distorsionaron el mensaje de Dios, porque simplemente se enfocaron en el hombre externo que estaba dispuesto a seguir unas ordenanzas y a vivir una vida muy devota al Padre, olvidándose de el hombre interno y del corazón y de vivir una vida íntima e inclinada hacia el Padre. Ellos creían en la separación del mundo, pero una separación del mundo impulsada por sus reglas, no impulsada y no impulsada por las reglas del Padre, pero utilizando el lenguaje del Padre para impulsar sus reglas. Y eso es bien, eso es importante notar que no todo el mundo o no todo el lugar que nosotros estemos, porque se utilice el nombre de Dios, incluso el nombre de Jesús, el nombre, el concepto de iglesia, reino, templo, no sé, diferentes nombres y diferentes maneras de utilizar, incluso versículos. Un segundo, que me dicen que, ok, volví, he vuelto. Ahí está, gracias. Le iba diciendo que qué triste una vida en donde Jesús mismo te llama hipócrita, luego de que tú pensaste y tú sabías que tú estabas haciendo cada cosa que le agradaba, pero lo pensaste y lo sabías de acuerdo a concepciones que tú mismo te creaste, de acuerdo a concepciones que añadieron, de acuerdo a concepciones que se alejaban del mensaje de Cristo, de entender que no se trata de obra, se trata del corazón. Y Jesucristo, por eso los llama hipócritas, ¿no? Porque no enfatizaban en el mensaje de salvación por gracia, no enfatizaban, no era importante para ellos, era más importante que se viera bien a que realmente hubiese una devoción y una vida para el Padre. Y ahí tenemos la figura de los fariseos. Ahora, ¿qué tal con la figura de los saduceos? Pues la figura de los saduceos es un poquito diferente, pero aún ahí se mantiene en creyendo en Dios. Los saduceos creían en Dios, pero solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No creían en los profetas, no creían en los ángeles, no creían en el reino venidero, no creían en ¿qué más no creían? No creían en varias cosas que han sido mensajes bíblicos. Entonces, también eran parte de la aristocracia. Entre los saduceos y los fariseos estaban más arriba y los saduceos
los saduceos estaban más arriba económicamente que los fariseos, aunque ambos pertenecían a una clase alta. Los saduceos creían en Dios, en esta figura de Dios limitada, solamente a los 5 primeros libros, y a la misma vez creían en su razón, en su lógica, en su intelecto. Así que ponían por encima que le hiciera sentido el adorar a Dios. Por eso la inmortalidad del alma, por eso un segundo, una vida eterna, pues a los ojos humanos no hace sentido que haya una vida luego de esta vida, mucho menos eterna. Los saduceos no añadían a la Biblia. Los saduceos simplemente decidían creer una parte de ella. Los fariseos añadían a la Biblia y decidían vivir su vida como si esa añadidura los hacía más seguidores de las simples escrituras y del ya el mensaje que el Padre había dado. Tenemos los saduceos, que representan toda esta lógica humana y todo este egocentrismo y todo lo que representa el hombre y sus fuerzas en autonomía de Dios, aunque reconozco que existe Dios. Y tenemos la tercera figura, que es Herodes. Herodes, a diferencia de estos otros dos símbolos, estos dos grupos, Herodes representa una vida en completa negación de Dios, una vida que vive sin importar o sin importarle o sin tener en mente que existe Dios, sin creer en Dios, y representa el libertinaje, representa todos los deseos carnales. Incluso Herodes se casa con la esposa de su hermano. Herodes manda a matar a Juan el Bautista a raíz de un juramento que le hace a la hija de la esposa. Así que Herodes representa todo lo que es alejarse de Dios, vivir bajo un espíritu de maldad y vivir bajo un espíritu de autocomplacencia y desenfreno, de poder, de dinero y de simplemente una vida que excluye a Dios completamente. De estas tres figuras es que Jesús nos dice: mirad y guardaos. Así que mirad, está atento porque existen, están, y guardaos, aléjate, sepárate. Pero ¿qué pasa? En nuestra historia bíblica que estamos siguiendo, volvemos a ver a los discípulos que caminaban con Jesús, a los discípulos que estaban con él día tras día viendo estos milagros, y a los discípulos que se les había olvidado traer el pan. Estos discípulos no habían traído alimento, y estos discípulos pensaron que cuando Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos, saduceos y Herodes, que Jesús se refería al pan físico y terrenal. Wow. Diría yo que eso nos pasa a todos. Eso nos pasa que nuestra mirada en muchas ocasiones se vuelve a las cosas humanas, a las cosas físicas, tangibles, y se nos olvida, por alguna razón, se nos olvida mirar lo espiritual, mirar lo eterno.
Y la figura de los discípulos y la importancia de que seguían a Dios, veían sus milagros, caminaban con el Maestro. Muchos de nosotros aquí nos llamamos cristianos, seguimos a Dios, guardamos sus mandamientos y se nos olvida mirar lo eterno, se nos olvida mirar lo que hay más allá. En muchas ocasiones, habiendo visto lo que ya Dios hizo, habiendo visto milagros de Dios, habiendo visto sanidad, habiendo visto provisión, habiendo visto cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha sido real, cómo Dios cumple sus promesas. De un segundo al otro, se nos olvida. Cuando sucede un problema, se nos va. Eso que Dios hizo es como si le diéramos reset al cassette y no estuviese. Así que sí, miro a los discípulos y digo, Dios mío, wow, ¿cómo que se les olvida? ¿Cómo se están quejando? Ustedes son 13. Si hay un pan y ustedes son 13, Jesús puede multiplicar eso. Se acaba de multiplicar 5 panes y ha dado de comer a miles, se acaba de multiplicar 7 y ha dado de comer a miles y ha sobrado. ¿Por qué se van a preocupar si ustedes son 13 y están con Jesús? Más aún, Jesús les llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Jesús nos llama a nosotros. Hombres y mujeres de poca fe. Hombres y mujeres que no vemos que Él está en control, que no vemos que si Él ha provisto anteriormente, Él proveerá de nuevo. Pero hay que afinar nuestra mirada, hay que cambiar lo que estamos dándole énfasis. Quizás en el mundo terrenal no vemos la provisión, no vemos el milagro, pero ¿qué de nuestra espiritualidad? ¿Cómo reacciona nuestra espiritualidad ante estas realidades que ven nuestros ojos? Podemos decir aún con confianza, mi esperanza está puesta en el Padre que va a proveer, mi esperanza está puesta en el Padre que no se ha olvidado de mí, que no se ha olvidado de mi familia, que no se ha olvidado de mis amistades, que no se ha olvidado de mis hijos, que no se ha olvidado de mis padres. ¿Qué representan para cada uno de nosotros en nuestras vidas personal e individual? ¿Qué representan los fariseos? Aquello que quizás nosotros decimos, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con el Padre porque estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto otro. ¿Qué representan en nuestras vidas los saduceos? En donde creo en Dios, pero hasta aquí. Creo en Dios, pero hasta este límite. En esta otra área no te metas, Dios. En esta otra área no le he dado el acceso para que Él trabaje, para que Él cambie, para que Él renueve. Es hasta aquí. Ya yo puse a Dios en esta caja. Ellos pusieron a Dios en los primeros 5 libros de la Biblia y hasta ahí era. Y hasta donde estoy confiando en mi razón, en mi entendimiento. ¿Y qué representan los héroes en nuestras vidas? ¿Qué representa lo que ya esto es así? Esto no va a cambiar. Dios ni está envuelto en este asunto. El versículo 17 de Marcos nos confronta a cada uno de nosotros.
Porque aunque la pregunta era para los discípulos, la podemos aplicar para nosotros. Cuando Jesús dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Y la pregunta que nos confronta a cada uno de nosotros es, ¿aún tenéis endurecido vuestros corazones? Es decir, ¿será que existen estas tres figuras en nuestras vidas en donde quizás somos legalistas, quizás confiamos en nuestra propia opinión o quizás ni pensamos en Dios? ¿Será que todo eso, nuestro ojo humano, es lo que lo están viendo porque nuestro corazón está endurecido? Aún cuando caminamos con Cristo, en muchas ocasiones nuestros corazones se pueden endurecer si no buscamos una constante relación e intimidad con Jesús. Esto sucede. A veces nos volvemos tan acostumbrados a escuchar el Dios te bendiga, a ver los milagros en la vida, quizás como casi existe Dios, que nuestra vida espiritual decae. Y es raro pensar eso, pero es como quien asiste a la iglesia todas las semanas, ya como tradición, ya como cultura, quien ora antes de dormir o cuando se levanta. Sucede en ocasiones que hemos puesto a Dios como parte de nuestra rutina y nuestro corazón se endurece porque ya, pues sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero cuando suceden eventos como estos en donde se mueve nuestras vidas en el caso de ellos fue que no había pan, pero en nuestras vidas puede suceder que, wow, ¿dónde está Dios? Mi ojo es que continuamos. El versículo que siempre menciono cuando pienso en cuando no queremos darle acceso a Dios es el versículo que está en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y es así. Jesús está presente, Jesús quiere quitar el legalismo de nuestras vidas, Jesús quiere llevarnos a su palabra, Jesús quiere que entendamos y comprendamos que la salvación es exclusivamente por gracia, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque nos place agradarle, porque nos place, queremos agradarle, queremos honrarle, pero no lo hacemos para ser salvos. Jesús quiere que dejemos de creer y de confiar en nuestra razón. En algunas ocasiones, nuestra razón nos hace pensar que ciertamente estamos correctos. Nuestra razón hace todo el sentido del mundo. Y si hacemos un esquema, si hacemos un bosquejo, 2 más 2 da 4. Y aún así, la verdad de Jesús supera mi razón. Aún así, las verdades que se encuentran en la palabra de Dios superan mi entendimiento. Y aún cuando a mí no me hace sentido, su verdad sigue siendo verdad. Y mi razón sigue estando por debajo. Y Jesús quiere que cuando nosotros ni pensamos en Jesús, quizás porque no lo aceptamos, quizás porque no pensamos que está presente, no creemos en su existencia, Jesús está ahí. Jesús te quiere llamar. Jesús te dice, yo estoy aquí, estoy a la puerta, estoy llamando. Nos corresponde abrir la puerta y dejarlo entrar y estar con nosotros. Entonces, el otro aspecto de la levadura. El otro aspecto de la levadura que tiene el producto original, que se le añade y que lo transforma y que lo altera, es cómo nosotros
tú y yo, cómo nosotros estamos siendo levadura en la vida de otras personas. ¿Qué añadimos nosotros a la vida de otras personas? Jesús le tiene que decir a esas otras personas, mirad, guardaos de ti y de mí. ¿Qué estamos agregando? Con lo que nosotros agregamos a la vida de las otras personas, son transformadas, son heridas, o son alegradas, son consoladas. ¿Qué específicamente estamos nosotros plantando, echando en la vida de las otras personas que indudablemente va a causar una reacción en ellos? Pero es esa reacción que nosotros estamos causando, una reacción que los lleva a crecer en el reino de los cielos, o es una reacción que los lleva a crecer en enojo, en ira, en desilusión. ¿Qué es? ¿Cuál es el impacto que nosotros dejamos en la vida de los demás? En Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y no se necesita mucho para que nuestras vidas impacten y toquen a las vidas de las otras personas. Así que la poca de levadura que nosotros vamos a echar, procuremos que sea levadura que lleve a un crecimiento espiritual. Y a la misma vez, procuremos que la levadura que dejemos entrar a nuestras vidas, las voces que escuchamos, los consejos que oímos, las predicaciones que observamos, las iglesias en donde nos consagramos, las amistades que tenemos, procuremos que también sean levaduras que aumenten nuestra fe en el Padre, que sean levaduras que nos ayuden a crecer para ayudar entonces nosotros a que otros también crezcan. Y si no es así, en esta mañana, si no es así en esta tarde ya, humillémonos ante el Padre, pidámosle de todo corazón que nuestros corazones sean sensibilizados, no sé si eso es una palabra, pero sean más sensibles a escuchar su voz, sean más sensibles a pedir que podamos ver y podamos guardarnos de lo que no es de Él, y que a su vez lo que nosotros ofrezcamos y lo que nosotros demos sí sea de Él para los demás. Pidamos esa dirección del Espíritu Santo que nos dirija y nos lleve a ser agentes que produzcan crecimiento para la gloria única y exclusivamente de Dios, porque al final del día eso es lo que nosotros queremos, que la mirada de cada uno de nosotros esté en el reino de los cielos, que la mirada de cada uno de nosotros sea vivir una vida de adentro, de corazón, que le agrade a Dios, que va a producir actos y comportamientos que le agraden a Dios, que se van a ver reflejados en lo que decimos y en lo que hacemos con nuestro prójimo. Y sin duda alguna, de esa manera, vamos a hacer que el reino de los cielos crezca. Y nada, con eso los dejo porque este es mi mensaje de esta tarde. Dios les bendiga.